Hola chicos, Tennis y Science. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de los virus. Sí, generalidades de algo que nos pone a pensar mucho sobre lo que es la vida. ¿Y qué es la vida? Realmente es muy difícil contestar esa pregunta. Es una pregunta incluso de índole filosófica. ¿Por qué toca hablar de vida cuando vamos a hablar de los virus? Porque existe una polémica, quizá desde que se descubrieron los virus, y no se ha podido llegar a un consenso si los virus son estructuras consideradas vivas o no vivas. La mejor definición sobre los virus podría decirse como estructuras que tienen material genético de tamaños nanométricos que oscilan entre los 20 hasta los 300 nanómetros y que pueden servir en la naturaleza para muchas cosas. Para algunos hacen parte de la misma evolución de los organismos considerados vivos, y para otros simplemente puede ser también los virus como un desencadenante del control sobrepoblacional de especies silvestres en la naturaleza. Es decir, los virus no es solamente lo que nosotros conocemos como agentes que pueden ocasionar enfermedad. Ellos pueden hacer parte de procesos muy interesantes a nivel ecosistémico. ¿Y por qué razón se cree esto? Básicamente porque los virus, para poderse replicar, para poderse dividir y poder ejercer su accionar, por ejemplo, patógeno en algunos casos, tiene que incluirse, tiene que inmiscuirse dentro de una célula, ya sea vegetal, ya sea animal, humana o incluso bacteriana. Entonces los virus son moléculas que cuentan con su propia información genética y que tienen la capacidad también de coexistir, por ejemplo, en un ambiente diferente al celular. Es decir, los virus pueden vivir fuera de un hospedador durante largos tiempos de vida, a diferencia de lo que ocurre con los plásmidos, que a pesar que tienen particularidades similares, sobre todo a nivel genético, los virus están capacitados en algunos casos para poder soportar el medio adverso, como por ejemplo las temperaturas altas, los rayos ultravioleta, en algunos casos. El hecho de que los virus se repliquen dentro de una célula, en el caso por ejemplo de cualquier tejido celular en animales o en humanos o en plantas que cuenten con la capacidad de unión del virus sobre la célula, ellos pueden ejercer un accionar patógeno sobre la misma. Es decir, cuando se replican dentro de la célula, muchas veces estas estructuras pueden verse afectadas precisamente por la proliferación del material genético viral. Por lo tanto, en algunos casos pueden causar enfermedad. Lo primero y más importante de los virus es entender que los virus no son capaces de reproducirse, de replicarse por sí solos. Dependen enteramente de este proceso el incluirse dentro de una célula hospedera que le va a proporcionar energía y la maquinaria completa para poder entrar en un proceso replicativo. Segundo, un virus no es otra cosa sino una estructura genética que puede ser DNA o que puede ser RNA. Algunos de ellos cuentan con material genético para la síntesis de proteínas necesarias para ellos mismos poderse replicar dentro de la célula hospedera. Y lo que recubre el virus es una capa de tipo proteica que en algunos casos le puede ayudar a defenderse sobre el entorno ambiental. Algunos, no todos, algunos tienen membranas que proceden generalmente de las células hospederas. Cuando esta estructura completa con su material genético, la información para la síntesis proteica y las proteínas que lo recubren se encuentran en el medio externo, es decir, fuera de la célula hospedera, se conoce como virión. El virión podría ser un sinónimo de los virus, pero recuerden, los virus también tienen un proceso interno dentro de la célula, el cual generalmente se fragmenta para ejercer una gran cantidad de acciones internas, principalmente replicación de su material genético. Entonces, si fuéramos a hacer una diferencia concreta sobre las bacterias, las células eucariotas y los virus son supremamente simples. Son estructuras que no tienen ni mitocondrias, ni núcleo, ni ribosomas, ni lisosomas, ni aparato de Golgi, ni otro tipo de organelas propias de células eucariotas y procariotas. Y así de simples son
que solo pueden ser o RNA o DNA. Recuerden, el DNA es una doble hélice, generalmente hay una serie de puentes de hidrógeno que unen las dos hélices, mientras que el RNA no cuenta con esta estructura. Por lo tanto, el RNA es un poco más lábil y en algunos casos los virus de tipo RNA soportan de forma inferior debido precisamente a esa ausencia de puentes de hidrógeno que de alguna otra forma les confiere estabilidad. Entonces, por favor, y muy importante, no existen los virus, según la clasificación de Baltimore, que pueden ser denominados como DNA y RNA al mismo tiempo. No, eso es un gran error. Los virus solo pueden ser DNA o RNA. Ese material genético puede ser bicatenario, es decir, puede tener dos fragmentos de DNA o de RNA, puede ser lineal o puede ser circular. Y generalmente la mayor parte de los virus son de tipo lineal, es decir, no es un circulito como en el caso del DNA que puede estar presente si lo comparamos, por ejemplo, con el material genético de un plásmido. Y los virus, algunos de ellos pueden afectar bacterias. Estos virus que afectan bacterias se conocen como bacteriófagos y se utiliza el término fagos que describen básicamente la misma estructura molecular. Estos fagos o bacteriófagos podrían ser también considerados como posibles antibióticos, es decir, contrarrestar el gran problema que tenemos actualmente con respecto a la resistencia de los fármacos que se utilizan para combatir bacterias. Uno de los grandes problemas de los bacteriófagos, a pesar de ser tan bellos y tan utilizados en la ciencia, tan investigados, es que tienen algunos problemas el proceso de comercialización. Entre ellos, los fagos tienen que ser supremamente específicos para poder definir, por ejemplo, un antígeno de un microorganismo, y esto requiere mucho tiempo y esfuerzo a nivel científico e investigativo. Como segunda medida, los antibióticos son fácilmente almacenables y son mucho más baratos si los comparamos con la capacidad que tenemos los humanos de mantener estos fagos para ser utilizados en la industria farmacéutica. Lo que quiere decir, básicamente, que los bacteriófagos posiblemente tienen una menor estabilidad y si los comparamos con los antibióticos, podrían ser mucho más económicos tener antibióticos que contar con bacteriófagos en una droguería. Sin embargo, esto es una de las cosas que se siguen estudiando en muchos países porque posiblemente los bacteriófagos puedan ser utilizados a través del tiempo como moléculas que puedan contrarrestar el gran problema global que abarca el paradigma Van Gogh y que requiere una unión internacional conjunta, que es el manejo de la resistencia a los antibióticos. Los virus, en comparación con las bacterias y con las células eucariotas, tienen un tamaño inferior, que oscila generalmente entre 20 y 300 nanómetros. Un par de ejemplos de esto es el caso del virus de la poliomielitis humana, que puede tener un tamaño aproximadamente de 25 nanómetros, o del parvovirus canino. En este caso, el virus puede tener un tamaño de 20 a 25 nanómetros. Son virus supremamente pequeños que solamente pueden ser visualizados por medio de técnicas como la microscopía electrónica. Y en contraste, podemos tener virus de 250 a 300 nanómetros, que son un poco más grandes, como por ejemplo el virus del mosaico de tabaco, que puede enfermar las hojas de estas plantas. Y en el caso de virus que pueden afectar células eucariotas, el virus de la viruela humana puede tener un tamaño por encima de los 200 nanómetros. Son virus supremamente grandes, sin embargo siguen siendo más pequeños que la bacteria más pequeña. Por ejemplo, las bacterias más pequeñas que se pueden llegar a conocer son los microorganismos rickettsiales o el micoplasma. El micoplasma es una bacteria que puede tener un tamaño de aproximadamente 500 nanómetros y que no se puede visualizar bajo microscopía óptica. Se requieren tecnologías diferentes diagnósticas. Lo mismo pasa con los virus. Los virus no pueden ser visualizados por medio de microscopía óptica. Requerimos para su diagnóstico técnicas que nos permitan inferir la presencia de su propio DNA o RNA o la presencia de la circulación del virus por medio de técnicas inmunodiagnósticas, es decir, detectar anticuerpos contra los mismos. El mundo de los virus es un mundo supremamente fascinante. Realmente, si me preguntan ustedes, a mí, en lo personal, ¿qué es un virus?
yo no sabría responder.